Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en contacto en su canal Sonidos del Mar. Y el día de hoy les traigo un video muy importante en vísperas de algo que se llama la Semana Santa. La Semana Santa sin duda alguna es un momento muy especial para las personas que practican religiones que tienen que ver con descendencias judeocristianas, ya que es la Semana Santa en la cual llevó Jesucristo un tiempo de crucifixión por la humanidad. Es decir, es un tiempo de depuración, es un tiempo de conexión con Dios y sobre todo también es un tiempo en el cual muchas personas tienen mitos y tabús según la práctica religiosa que tengan. En la regla de Ocha hay muchas personas que dicen que no se debe trabajar con los santos, incluso se les tapa en algunas tradiciones con algunos mantos blancos o según sea la tradición. Claro está, este video es mi punto de vista y respeto el suyo, pero mi punto de vista es que si usted es una persona que practica la diáspora afrocubana, tiene que respetar este espacio, ya que es desde las tradiciones que los mayores tapaban a sus santos y se dedicaban a el descanso y a la tranquilidad en estas fechas. Pero sin duda alguna, ¿qué tiene que ver la tradición judeocristiana o el cristianismo con Changó, con Obatalá, con Santa Bárbara, con los diferentes santos de Ocha? No tiene nada que ver. Entonces es por esto que cabe resaltar o cuestionar el por qué se tiene que dejar de trabajar una religión si no tiene que ver nada con la otra. Al contrario, creo que es un momento de mucha reflexión y de mucha paz. Hay algunas personas que desde las prácticas de la tradición del palo mayombe trabajan algunas cosas que hacen llamar como magia negra, pero en realidad pues es un tiempo de depuración, no de contaminación, aunque a algunas personas pues les gusta creer en lo negativo y en lo malo, pero bueno, ese es papel de estas personas. Y sobre todo las personas que practicamos el espiritismo tenemos que tener en cuenta que la Semana Santa es un espacio de oración, es un espacio de orientación, es un espacio en el cual no debemos dejar de hacer nuestras prácticas acostumbradas en la bóveda, sino que al contrario, que podemos hacer mucho más conexión con los buenos espíritus. Y sobre todo también las personas que practican la religión católica, cristiana o que tienen prácticas en común, pues obviamente es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de descanso y sobre todo también de mucha reflexión sobre cómo estamos con Dios en nuestros corazones. Y las personas que me dicen y me hablan acerca de qué debo hacer o qué no debo hacer en Semana Santa, les explicaré. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que la Semana Santa es de descanso. Entonces deje que las cosas descansen y más bien dedíquese a depurar y a reflexionar. No tiene que estar atendiendo sus santos esta semana. Y al contrario, para las personas que llevan a cabo una reflexión o algo positivo en su vida, es necesario que puedan acercarse a los santos y a Dios, sobre todo para tener un tiempo de recogimiento en familia y en unidad con su espiritualidad. Es por eso, mi linda familia de Sonidos del Mar, que los invito a que estén pendientes de su canal y que sobre todo disfruten esta Semana Santa tan especial. Gracias.